¿En qué momento llega a tu vida, por ejemplo, este personaje y lo haces tuyo, lo haces propio, incluso hasta... Muy chavo, te podría decir, cuando tenía yo creo que unos 8 años, algo así. Recuerdo que en un Playboy que tenía mi papá, que era revista de adultos, venía un reportaje sobre Casino Royale. Y luego la película la vi, Casino Royale la vi ya tiempo después, ¿no? Pero me aventé Goldfinger y todo, y luego todas las de Sean Connery, todas me las he echado, ¿no? Hasta la última película, y me hicieron el favor de regalarme, cuando tenía el programa hoy, me hicieron el favor de regalarme una colección maravillosa de DVDs todavía faltaban pues las últimas 3 o 4 películas, ¿no? Pero sí. Para ese tiempo ya Pero tenías desde muy chavito. Tuve el Aston Martin de inglés, que lanzaba incluso unos cuetitos y todo el rollo, tenía piezas movibles y todo el rollo, y era un Aston Martin hecho en Inglaterra, de una marca Corgi, que hacía coches chiquitos, y hacía otros más grandes, en escala más grande, y tuve el Aston Martin de James Bond, y bueno, tuve una cantidad de cosas y tengo programas grabados de Discovery Channel, por ejemplo, y todo eso, de las armas de James. Hay uno que es las armas de James Bond, un especial de 2 horas, donde sale, por ejemplo, el Wave Runner que se hunde, donde sale el submarino, donde sale el jet. El jet está ahora, el jet ese de una persona que sale en una película, está en Arizona, lo tiene un piloto tejano, un piloto tejano en Arizona, sí, y lo vuela, además, ese día del capítulo de Discovery lo voló. Y ahora eres también perfeccionista. Soy perfeccionista, también te podría decir que es obsesivo un poco, me gustan las cosas cuando de repente estoy haciendo algo y tiene que quedar derecho y de repente lo veo tantito, no me regreso, soy capaz de volverlo a despegar, y los aviones de radiocontrol cuando armo, ya no armo, ahora me los arma mi hijo Diego, o voy con el profesor Salas, que es los helicópteros de radiocontrol y todo eso, que son máquinas muy complicadas y todo. De chavo, pues sí, me metí y todo, ahora ya no tengo tiempo. Máquinas y todo eso. Sí, bueno, armaba, yo compraba los motores, compraba los aviones y armaba pieza por pieza. Pues muy buen cerebro. Eran cajas completas con más de 600 piezas que había que pegar, luego endopar, luego de madera balsa, luego forrar todo ese rollo, montar el motor, los servos y todo. Ahora ya hay aviones que vienen, lo que se llama almost ready to fly, ¿no? Que ya vienen nada más para montarle servos, motores y todo. Y los helicópteros son verdaderamente complicados. Yo a los helicópteros les entré hace 15 años. Siempre fueron aviones y planeadores lo que yo hacía. Y los helicópteros, pues ya a la edad que empecé yo con los helicópteros, de 47 años, pues ya, menos, de 40 tengo 57, de 40 hasta 42. Y entonces son máquinas mucho más complicadas, aprenderlas a volar, los helicópteros de radiocontrol para hacer acrobacias y todo, y el calibrarlos y todo. Entonces ahí tengo a Diego, mi hijo, que es un super voladorzazo y experto en los helicópteros y todo ese rollo, y él es el que me calibra y me hace y me deshace. Si no, le hablo al profe Salas y, oye, profe, vente y calíbrame este helicóptero, y él me enseñó a volar, de hecho, los helicópteros. Y entonces de repente veo que una aspa, por ejemplo, de las palas, una está así con su grado de ataque, y el otro está así con su paso geométrico, y chino, y otra vez no está bien, o sea, le falta le falta un grado, y empiezo y termino a las 2 de la mañana, ¿no? De calibrar palas o de setear radios y todo el rollo, hasta que no los dejo. En el teatro, hasta que no está la obra perfectamente bien montada y todo, no me siento a gusto, y que mis diálogos están fluyendo bien, que están empatados con los de los demás, que tengo el ritmo, que tengo el tono, que tengo la resonancia, que tengo la réplica, y que yo les doy la réplica que requieren. Hasta que no pasa eso, y hasta el timing, ¿no? Si no pasa eso, entonces soy obsesivo. Y entonces les estoy, oye, acuérdate, aguántate tantito para que se ría la gente y metas tu chiste para que te pegue. Además, me gusta que todos salgamos ganando, ¿no? Esto es trabajo de equipo. Yo no sé trabajar individualmente, siempre trabajo en equipo, y me ha ido muy bien cada vez que lo hago. Oye, Alfredo, nos estás hablando en este momento de perfección, sí, de belleza, sí, de arte, también de meterle mucho talento, sí, en el aspecto intelectual y demás. Sí. Pero ¿qué te parece si vamos a ver un reportaje que preparamos exactamente de lo que
que es el Kiosco Morisco. Ah, una belleza. Tú lo sabes mejor que nadie. Sí, tú sabes que, bueno, lo estaba antes del hemiciclo a Juárez, ahora está en Santa María la Ribera. Efectivamente. ¿Quieres conocer un poquito más acerca del Sí, kiosco? sabes, bueno, una vez ¿Sí? te cuento que un amigo mío hace muchos años que vivía por ahí, por la Nueva Santa María, se fue a embarrar contra el kiosco y de puro churro no le pegó al kiosco, le pegó, ya ves que tiene una banquetita al lado, le pegó a la banqueta y volteó, se volteó mi cuate y no le pegó andaba bien borracho un sábado en la noche y no se lleva el kiosco Morisco. Vamos a verlo, Vamos a ver. es una belleza. Chequen esto. El Kiosco Morisco en la colonia Santa María la Ribera se ubica entre las calles de Dr. Atl y Salvador Díaz Mirón. Fue diseñado por el ingeniero José Ramón Ibarrola para servir como un adorno arquitectónico para ser el pabellón de México en la Exposición Universal de 1884 y de la Feria de San Luis, Missouri, en 1902. La estructura fue construida casi completamente por hierro y se dice fue fundida en Pittsburgh en los hornos pertenecientes al empresario Andrew Carnegie. El monumento regresó a México a principios del siglo XX y se instaló en la Alameda Central del Centro Histórico. Permaneció allí hasta 1910, cuando Porfirio Díaz mandó construir el hemiciclo a Juárez, pieza que reemplazó al kiosco. La edificación fue trasladada al lugar que ocupa actualmente. El Kiosco Morisco lleva ese nombre debido a la semejanza que tiene con la arquitectura islámica o mora, su énfasis en los arcos, la cúpula, las columnas y sobre todo los detalles en las paredes que hacen recordar a los edificios más famosos de Medio Oriente. De Farándula, Berenice Ortiz. Por cuestiones de trabajo, Pablo Lyle ha tenido que posponer la grabación de su primer disco, el cual será bajo el género de banda, y espera poder hacerlo antes de que concluya el 2016. Bueno, es un momento en el que estoy muy enfocado en actuar, en hacer las cosas bien. Me están midiendo personajes muy fuertes, ¿no? Que no puedo decir, no, espérame tantito, voy a hacer un disco, a ver si salen bien las cosas. Entonces creo que eso es un gran momento, Entonces, yo creo que terminando esta novela, ya lo había dicho la vez pasada, pero bueno, terminando esta novela yo creo que sí me voy a tomar un tiempecito. De Farándula, Berenice Ortiz. Y ya estamos de regreso en su programa de Farándula de Capital 21 Ciudad, donde te ves aquí con Alfredo Adame, quien estamos charlando pues muy a gusto, Alfredo. Sí. Y vaya que te conoce la ciudad, pero de Oye, pe a pa, y lo renovaron, ¿no? Hace unos años lo renovaron, También, el sí, kiosco claro. lo renovaron. ¿Sabes qué? Hay tantos, yo diría monumentos históricos, pero verdaderamente de la antigüedad de los 40, el Museo del Chopo, ¿te acuerdas? Qué Bueno, belleza, sí. hay tantos que los puedes ir a ver, y bueno, pues no los consideran tan monumentos históricos y todo el rollo. Casas que hay en Polanco, casas que hay en San Ángel o en Coyoacán, o bueno, sitios que son verdaderamente historia de la Ciudad de México y no les dan tanto fomento, ¿no? Cultural. Fíjate que incluso te voy a decir una cosa, en el Museo del Chopo, Alfredo, están ahorita impartiendo, son talleres, Sí. conferencias, cursos, seminarios y bueno, todas las actividades culturales que de Sí. manera constante y permanente tienen A ahí, mí nada como más cine. de estar en la atmósfera del museo me encanta. No, Nada es- más por eso. Nada más para seguirnos empapando de esa parte cultural. Sí, porque cómo no. proyectan también muchas películas muy buenas de Sí, manera constante. Bueno, Ahí mi papá me llevó, yo estaba chavititito también, 7, 8 años, y vi el primer documental sobre Darwin ahí lo y viste. el origen de las especies, y salí yo así, no hombre, pero quería ser Darwin yo y todo el rollo, en Sí, pues, proyector, nada más. en proyector, ¿no? Tenía una sala, el planetario, Luis Enrique Erro, también el planetario. sí, cuántas cosas hay en la capital, ¿no? De Has la vivido, República. ¿verdad? Sí, cómo no. Oye, Alfredo, y también hablando de la parte profesional, ¿cómo le has hecho? Porque finalmente entrar en esta carrera todo el mundo piensa que nada más es llegar, tener Sí. un buen rostro y ya vas a permanecer Sí. por los siglos de los siglos. Pero Sí. a la hora que ya estás dentro de la misma te das cuenta Sí. de los catorrazos. Pues y de me he disciplinado, me he preocupado por aprender. La oportunidad que se me dio la aproveché. A mí me aventaron a la universidad de adeveras, con cámaras de adeveras, con un director de adeveras, con estrellotas de adeveras. María Sorté, la primera novela
Detrás del puente. mi segunda madre, y pues me preocupé por aprender, ¿no? Y por hacerles caso y por ver cómo lo hacían, y yo no había estudiado actuación, hasta 4 años después fui a la Academia de Silvia Derbez, que en paz descanse. Eugenio Derbez fue mi maestro en un momento. serio? Sí, de ¿Cómo expresión crees? corporal. Mira. Mauricio Rodríguez también, y entonces pues me discipliné, entendí que era una gran oportunidad y que había que aprovecharla, y pues aprendí. Y entonces doy el 100% de lo que he aprendido, y sigo aprendiendo todos los días. Aprendo de los jóvenes, aprendo de los viejos, aprendo de los productores, de los directores. Y entonces de repente me doy cuenta que toda esa disciplina, toda ese entendimiento y todo eso que he hecho y que me he preocupado por cosecharlo, pues dio resultados, ¿no? Y entonces prácticamente pues sigo vigente. O sea, yo he visto subir y bajar galanes, como globos en domingo. He visto subir y bajar heroínas y reinas de la historia y guapas, y ahí sigo yo, y ahí sigue Arturo Peniche, y ahí sigue actores de Juan Ferrara, sigue Camacho, ¿sí? Entonces, pues yo lo que hice fue seguir el ejemplo de ellos, ¿no? Cuando yo entré a esto, pues el galán era Juan Ferrara, Zurita, Camacho, y entonces yo dije, no, yo no vengo a quererles comer el mandado, ni porque ahorita te das cuenta que de repente llegan los jóvenes y llegan en una posición como si de verdad apagaran la lumbre a soplidos y han hecho 20 capítulos en una novela y ya sienten y todo, y de repente así me dan ganas de decirles, mira mi rey, todo esto yo ya lo viví, o sea, yo ya protagonicé más que nadie, ya he tenido novelas casi como el que más tiene en México, he protagonizado más que nadie, he tenido miles y miles de horas de televisión en programas. Por eso te digo, yo siempre sé trabajar en equipo, no sé trabajar individualmente, y todo lo que yo pueda hacer porque las cosas salgan bien. Shanique Berman siempre me dice, es que tú eres el más generoso de cuadro que conozco. O sea, yo siempre trato de darle a la gente, o sea, cuando estábamos en el programa, órale, éntrale, no, con quien entraba de conductor, órale, sí, éntrale, échatelo, aviéntatelo, vamos con él, dale su tiempo, y lo que yo pudiera hacer para subirle. Muy buen reportaje con Tony Aguirre, de repente es un chavo muy inteligente, muy bien preparado y todo, y hacía unos reportajes buenísimos. Una vez hizo uno de unos payasos en Chapultepec, que bueno, a mí se me salían las lágrimas, y le dije, Tony, qué buen trabajo hiciste, ¿no? O sea, ya cuando cortaron y nos fuimos a comercial, le dije, Tony, qué buen trabajo hiciste. Entonces, bueno, pues ese es mi, pues, Alfredo, esa es mi parte de compartir lo que he aprendido, y profesional, ¿no? claro. ¿Sí? Alfredo, pues te agradecemos en el alma haberte tenido aquí en De Farándula, que hayas compartido un poquito exactamente de lo que es tu amplia vida, porque bueno, has vivido de todo. Otro día tendremos otro día platicamos y te hago hasta llorar. Pues muchísimas gracias, mi queridísimo Alfredo Adame. Un saludo a la gente de Capital 21. 21. Eso. Y bien, mientras tanto, a nosotros no nos queda más que agradecerles la presencia de estar semana con todos ustedes, a toda la producción de Farándula, a las personas de Capital 21 y sobre todo pues a todos ustedes que están siempre al pendiente de nosotros. Muchísimas gracias, yo soy Marco Antonio Silva y nos vemos en la próxima emisión. Farándula de Capital 21,